Bienvenidos. El tema de hoy, el texto. A diario, leemos artículos de periódicos o revistas, folletos que llegan a casa, boletines que nos entregan en la escuela, algunos libros, subtítulos de las películas que están en otro idioma, etc. Nuestra experiencia como lectores es pues amplia. Sin embargo, muchas veces los textos carecen de sentido, son incomprensibles o desorganizados. En este sentido, la comprensión lectora será la facultad intelectual que te permite entender, interpretar y hacer proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto. Empecemos. En este video analizaremos la definición de un texto. ¿Qué es un texto? Lo primero que se nos viene a la mente es que un texto es un conjunto de oraciones. Y estamos en lo correcto. Postulemos pues nuestra primera respuesta a continuación. El texto es un conjunto de oraciones. Mantengamos esta idea en mente y con ella analicemos el siguiente conjunto de oraciones. Luego respondamos las preguntas que se plantean a continuación. Este grupo 1 nos dice: la Organización de las Naciones Unidas es un agente promotor de la paz. Desde hace varios años, el Perú presenta un crecimiento macroeconómico sostenido. Se especula que hay vida en otros planetas, pero aún no hay evidencias científicas certeras. Todos los ciudadanos nacidos en el territorio y mayores de 25 años pueden ser candidatos para el Congreso. Mañana no será miércoles. Gabriel García Márquez es el autor de 100 años de soledad. Ahora respondamos algo, con un sí o con un no. ¿Este grupo 1 es un conjunto de oraciones? Me parece que sí. ¿Este grupo 1 es un texto adecuado? Al parecer, tuve alguna dificultad para entenderlo. Me parece que no. ¿Y por qué el grupo número 1 no es un texto adecuado? Porque aunque se trate de un conjunto de oraciones, estas no están desarrollando un mismo tema, sino que cada una aborda un asunto diferente. Ahora vamos a añadir un nuevo requisito a nuestra tabla. Los requisitos son: primero, que era un conjunto de oraciones. Ahora, que desarrolla un mismo tema y es coherente. No es pues suficiente que se trate de cualquier conjunto de oraciones. Estas ideas deben desarrollarse relativamente con el mismo tema, es decir, deben tener coherencia. Con esta aclaración, analicemos el siguiente conjunto de oraciones. Luego, respondamos las preguntas que se plantean a continuación. Este grupo número 2 dice lo siguiente. 1. La Organización de las Naciones Unidas es un agente promotor de paz. 2. La Organización de las Naciones Unidas ofrece un marco para la solución pacífica de las controversias. 3. El marco para la solución pacífica de las controversias comprende proteger los derechos humanos. 4. El marco para la solución pacífica de las controversias comprende elaborar un conjunto cada vez mayor de instrumentos legales internacionales. Ahora, nuevamente respondamos con un sí o con un no. ¿Este grupo número 2 es un conjunto de oraciones? Sí, al parecer sí. ¿Las oraciones del grupo 2 desarrollan un mismo tema? Efectivamente, hablan todas de la ONU. ¿Y este grupo número 2 es un texto adecuadamente construido? Pues no. ¿Y por qué este grupo número 2 no es un texto adecuadamente construido? Porque aunque se trate de un conjunto de oraciones que desarrollan un mismo tema, estas oraciones están sueltas en una lista de ideas y no se encuentran organizadas. Añadamos entonces un nuevo requisito a nuestra tabla. Teníamos: el texto era un conjunto de oraciones, desarrollaba un mismo tema y estaba organizado. Esto significa que las listas, con números, guiones o cualquier otra viñeta, pueden ser considerados textos instructivos o secuenciales, pero deben tener orden y interrelación. En textos comunes, las oraciones deben organizarse en párrafos.
Con esta nueva aclaración, analicemos el siguiente conjunto de oraciones. Luego, respondamos las siguientes preguntas que se plantearán a continuación. Este grupo número 3 nos indica lo siguiente. La Organización de las Naciones Unidas es un agente promotor de paz. La Organización de las Naciones Unidas ofrece un marco para la solución pacífica de las controversias. El marco para la solución pacífica de las controversias comprende proteger los derechos humanos. El marco para la solución pacífica de las controversias comprende elaborar un conjunto cada vez mayor de instrumentos legales internacionales. La Organización de las Naciones Unidas da asistencia electoral para la democratización. La Organización de las Naciones Unidas promueve el desarrollo económico. La Organización de las Naciones Unidas promueve el desarrollo social. Ahora, respondamos con un sí o con un no. Este grupo 3 que acabamos de leer, ¿es un conjunto de oraciones? Pues sí. ¿Las oraciones de este grupo 3 desarrollan un mismo tema? Me parece que sí. ¿Están las oraciones del grupo 3 organizadas en párrafos? Vimos dos párrafos muy evidentes, así que es sí. ¿Este grupo 3 es un texto adecuadamente construido? Al parecer no. Pero ¿por qué el grupo 3 no es un texto adecuadamente construido? Porque aunque se trate de un conjunto de oraciones que desarrollan un mismo tema y que están organizadas en párrafos, esas oraciones no están vinculadas unas con otras. Parece que para cumplir con el requisito del párrafo, se quitaron los números y se pusieron las oraciones unas detrás de otras. Pero eso no es suficiente. Las oraciones deben interrelacionarse, es decir, enlazarse unas con otras de modo coherente. Añadamos, pues, un nuevo requisito a nuestra tabla. Requisitos de nuestro texto. Conjunto de oraciones, desarrollo de un mismo tema o interrelación, organización, y ahora le sumamos la coherencia de ideas. Interrelacionarse coherentemente implica que queden unidas como un tejido. En otras palabras, las oraciones deben referirse a otras que también forman parte del texto. Deben estar unidas, deben tener relación. Con esta nueva aclaración, analicemos el siguiente conjunto de oraciones. Luego, respondamos las preguntas que se plantearán a continuación. Grupo número 4. ¿Qué nos dice? La Organización de las Naciones Unidas es un agente promotor de paz por varias razones. En primer lugar, ofrece un marco para la solución pacífica de las controversias entre los estados. Este comprende proteger los derechos humanos y elaborar un conjunto cada vez mayor de instrumentos legales internacionales. En segundo lugar, da asistencia electoral para la democratización y el desarrollo económico y social de los países. Sin embargo, la acción central de los esfuerzos de la ONU es el desarme, el cual se promueve con el fin de fomentar la paz y el desarrollo en un mundo más seguro. El trabajo se aborda en áreas muy específicas, como el combate a la proliferación de armas pequeñas, el establecimiento de zonas libres de armas nucleares y la eliminación del uso de minas terrestres. Todas estas acciones promueven una mayor transparencia en las cuestiones militares. Ahora, respondamos sí o no. ¿Es este grupo número 4 un conjunto de oraciones? Vimos que sí. ¿Las oraciones del grupo 4 desarrollan un mismo tema? Hablaban sobre temas de la ONU. Específicamente sí. ¿Están las oraciones del grupo 4 organizadas en párrafos? Vimos dos párrafos. Sí. ¿Están las oraciones del grupo 4 interrelacionadas? Pues sí. ¿Es el grupo 4 un texto formal? Efectivamente. En efecto, el grupo número 4 presenta oraciones que están relacionadas coherentemente unas con otras. En otras palabras, además de estar organizadas en párrafos, las oraciones se enlazan entre sí. Todo lo señalado significa que el grupo número 4, aun cuando se encuentre todavía en proceso, porque le faltan algunas otras partes, ya califica como texto formal.
Felicitaciones, texto número 4. Las reflexiones que hemos realizado, entonces, nos llevan a postular que son 4 los requisitos fundamentales de un texto adecuadamente construido. Los señalamos a continuación. Los requisitos del texto. Al fin, la versión final. Primero, que es un conjunto de oraciones. Luego, que desarrolla un mismo tema. Además, hay interrelación u organización en párrafos. Y finalmente, hay coherencia en las ideas. Planteemos ahora una definición de texto. Esta definición debe contener los 4 requisitos de nuestra última tabla. Propongamos entonces la siguiente definición. Definición de texto. El texto es un conjunto de oraciones o enunciados organizados e interrelacionados de un modo coherente que giran en torno a un tema. Entonces, fíjense que hemos construido, basándonos en los requisitos anteriores, nuestra definición de texto. Conjunto de oraciones o enunciados organizados e interrelacionados de modo coherente que giran en torno a un tema. Ahora sumemos más definiciones para construir una definición más amplia. El texto, según su etimología, es decir, el origen de la palabra texto, proviene del latín textum, que significa tejido. Según el diccionario de la Real Academia Española, el texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Resalta la Academia la coherencia en un texto. Y según Daniel Cassani, un experto en lingüística, indica que los textos son sistemas complejos de unidades lingüísticas de diferentes niveles y de reglas y criterios de organización de los mismos. ¿Qué significa? Una unidad lingüística es una letra que posteriormente se transforma en una palabra. Estas palabras crean sistemas complejos mediante interrelaciones o articulaciones. Una vez se crean sistemas complejos, este puede ser de un nivel alto, de un nivel medio o de un nivel bajo. Y tienen que respetar las reglas y criterios de organización, es decir, respetar las reglas gramaticales y de orden de las palabras. No podemos poner esta letra al inicio y esta palabra aquí, o esta oración aquí, y esta oración más arriba. No habría una comprensión de este texto. Eduardo Galeano nos indica sobre el texto. Quien escribe o lee, teje. Texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotros, tejidos que andan. Agradecemos la bibliografía que nos ha servido para producir este video y agradecemos vuestra visita y hasta la próxima.